Queridos hermanos en el Señor, hemos venido insistiendo y continuaremos insistiendo en algo que es importantísimo y absolutamente necesario en la vida de toda la Iglesia Católica como cuerpo místico de Cristo que es, y por tanto en la vida de cada uno de los católicos. La necesidad, la urgencia absoluta de tener una auténtica relación muy profunda, constante, con nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, voy a insistir en algo. Remitámonos al tiempo de los apóstoles. ¿Alrededor de quién vivieron ellos esos primeros años en los que nuestro Señor Jesucristo fundó la iglesia? Alrededor precisamente de Él, alrededor de Jesucristo. No se apartaron de Él. A donde Él iba, ellos le acompañaban. Ellos le seguían. No solamente fueron sus apóstoles, fueron también sus discípulos. O sea, lo siguieron. Antes de dedicarse a anunciarlo, lo siguieron. Le contemplaban, le escuchaban. Y por eso tuvieron la humildad, la sinceridad y la valentía de aprender de Él. Y no solamente de aprender de Él, sino que también tuvieron la sinceridad y la valentía, la humildad de amarlo a Él por sobre todas las cosas. Amarlo a Él antes que a cualquier otra persona humana. ¿Por qué? Porque Él se les había revelado a ellos como quien Él es, Dios y hombre. Por lo cual, podemos decir que ellos fueron descubriendo que la primera actitud que debían tener para con Él era una actitud de profunda adoración. Le contemplaban, le escuchaban en esa actitud de adoración. Le adoraban. Pero resulta que el Señor Jesús sufrió su pasión. Murió clavado en la cruz. Y después resucitó. Y se les apareció a ellos. Hermanos, qué importante es
detalle. Una vez que Jesús resucitó, se apareció a los apóstoles. No una, varias veces. Varias veces antes de su ascensión a los cielos. Se les apareció y los confirmó en la fe. Los confirmó en la fe. Les dio la plenitud del Espíritu Santo. Y por tanto los plenificó en una auténtica vida de discipulado de Cristo el resucitado, crucificado, muerto y resucitado. Por ese motivo, ellos no perdieron la fe en Jesús, sino que sabían que Él estaba resucitado, sabían quién era Él, comprobaron que Él era el Mesías prometido, Dios y hombre. Y por esa experiencia que tuvieron, continuaron adorándole, porque Jesús les dio el poder sacerdotal para que lo mantuvieran a Él verdaderamente presente, cuerpo, sangre, alma y divinidad, en el sacramento de la Eucaristía. Desde ese primer momento apostólico de la Iglesia, la Iglesia tenía ya este sacramento. No solamente el Señor les había instituido el sacramento del bautismo, no solo les confirmó en el Espíritu Santo, sino que les dio su presencia real, su presencia oblativa, perenne, perpetua, hasta el final de los tiempos. Y sí, los apóstoles entonces tuvieron esa actitud o mantuvieron esa actitud de adoración para con Él. La Iglesia debe, ante todo, mantener esa actitud para con Cristo. Si los apóstoles mantuvieron esa actitud de unión a Él y de adoración hacia Él, hermanos, la Iglesia debiera también mantener esa actitud de adoración, y no solamente mantenerla, sino también promoverla. Porque para eso fundó Cristo nuestro Señor la Iglesia sobre los apóstoles. Para evangelizar, ir por todo el mundo y anunciar el Evangelio. Y esta expresión, anunciar el Evangelio, significa establecer un organismo sobrenatural, la Iglesia, para que no solamente a los apóstoles en aquel tiempo, sino luego todos los miembros de la Iglesia, a lo largo y a lo ancho de la tierra y de la historia, pudieran mantener esa relación profunda con el único Salvador y Señor, con el único que es
vida en plenitud, con el único que es camino, verdad y vida. Y la actitud entonces de este organismo, de esta iglesia, debe ser ante todo adoración para con Él. Pero entonces los miembros de este organismo, los miembros de la iglesia, debemos todos tener esa misma conciencia y esa misma experiencia que tuvieron los apóstoles de mantener la relación profunda con Cristo, a quien por tanto ante todo se le adora. Hermanos, tenemos que adorar a Jesucristo. Por eso Él quiso quedarse entonces como centro de toda la vida de la iglesia, verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Él no quiso dejarnos una presencia solamente simbólica. No quiso dejarnos solamente una presencia, digamos, de recuerdo. No. Permanece realmente presente en la Eucaristía para que nosotros podamos tener una relación profunda con Él, ante todo, de adoración. Nuestra actitud debe ser de adoración. Ahora bien, hermanos, esta adoración no puede ser solo una adoración, insisto, espiritual, de recuerdo, de actitud espiritual, de actitud intelectual. No puede ser solamente eso. Tiene que ser una actitud de todo el ser humano. Cuerpo, alma y espíritu. Todo ser humano, todo católico, por tanto, debe adorar a Jesús en cuerpo, alma y espíritu. Y es por ese motivo, hermanos, que no debemos tener vergüenza, al contrario, con mucha humildad, pero con alegría, debemos entonces manifestar corporalmente que adoramos a Jesús, doblando nuestras rodillas cada vez que pasamos, cada vez que llegamos a su verdadera presencia eucarística. Y esto, hermanos, es necesario entonces renovarlo y fortalecerlo en la vida de toda la iglesia, en la vida de todo católico. Tenemos que adorar físicamente, tenemos que adorar espiritualmente, tenemos que adorar personalmente, tenemos que adorar comunitariamente, tenemos que adorar eclesialmente a Jesús, verdaderamente presente en la Santísima Eucaristía. Que no nos dé miedo, que no nos dé vergüenza, sino que al contrario, con gozo, con alegría, con firmeza, con dignidad, sepamos adorar al Señor, doblando nuestras rodillas ante Él, además de una continua actitud de respeto y de amor hacia Él. Que no sean genuflexiones a la carrera, que no sean genuflexiones a medias, genuflexiones completas, hasta tocar tierra,
porque el ser humano, con amor, pero también con mucha humildad, tiene que reconocer a Jesús como Dios y hombre, tocando tierra. Hermanos, la iglesia tiene que ser, ante todo, adoradora de Jesús en la Sagrada Eucaristía. Muchas otras cosas le llegarán a la iglesia entonces, por añadidura, por esa fidelidad de adorar en lo privado, pero también en lo comunitario y en lo eclesial, a Jesús verdaderamente presente en la Sagrada Hostia, en ese misterio insondable de amor y de poder redentor.